Con 37 minutos de la mañana recibimos ahora en la cabina de RPP al ingeniero César Gutiérrez. Él ha sido presidente del directorio de Petroperú y es especialista en hidrocarburos. Y lo hemos convocado para discutir sobre la posibilidad de que el Perú pueda acceder al gas natural, así como lo han hecho otros países. Conversamos sobre este tema el día de ayer con el señor Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, sobre esta posibilidad. Y en resumen, lo que él decía es que la primera medida para poder lograr este objetivo, que ha sido alcanzado por otros países como Colombia y Bolivia, es, por ejemplo, tener una tarifa única nivelada, que de esta manera contribuirá a aumentar la demanda de este recurso, del que además somos productores y tenemos reservas garantizadas para 20 años por delante, y que esto impulsará, por tanto, las inversiones en esa infraestructura de ductos que se requiere para extender la cobertura del servicio y atender a más peruanos con energía económica y más limpia. Sin embargo, tenemos entendido que el ingeniero Gutiérrez tiene otra mirada y otro punto de vista sobre este dictamen de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, que a la luz de algunos críticos pone en peligro precisamente la masificación del uso del gas natural. Bienvenido, ingeniero, gracias por acompañarnos. Buenos días, Mávila, gracias por la invitación. ¿Podemos o no podemos los peruanos acceder todos en todo el territorio nacional al gas natural, a un combustible más limpio, menos tóxico, más barato? ¿Se puede o no? No. Y te voy a dar la elocuencia, le dan las cifras. ¿Ya? En el caso de Lima, tenemos gas natural del año 2004. Estamos en el 2024, pasaron 20 años. ¿Qué cobertura hay en Lima? Casi el 50% de la población. Es un tema elocuente. Y en Lima hay una gran ventaja, porque estamos hablando de Lima metropolitana, Lima provincias y Callao. ¿Y qué ha ocurrido? Que en Lima, sobre todo en la zona de Chilca, están las 4 termoeléctricas que consumen casi el 65% de la demanda del gas y que dan los fondos suficientes para masificar. Con esa condición, que no hay en otros lugares, mira lo que hemos conseguido, 50%. No estoy criticando que el 50% sea poco, es lo que se puede. Ahora, si quisiéramos más, la pregunta es quién pone el dinero. Y ahí donde van los promotores de esto es el famoso FICE, que eso tiene un límite. Y si no alcanza el FICE, un cargo en la tarifa eléctrica. ¿El FICE es para nuestros oyentes? Es un fondo que se creó en el año 2012, que se llama el Fondo de Inclusión Social Energética, que es un cargo en la tarifa eléctrica, es un cargo digamos, en el GLP que consumimos, es un cargo en el gas natural que se transporta por tubos. Todo eso da 211 millones de dólares al año, tiene 5 destinos y alcanza para esos 5 destinos. Ahora, si queremos más, la pregunta es ¿dónde lo sacamos? Y la respuesta que da el proyecto de ley que en el Congreso, en este capítulo que se llama Mecanismo de Compensación, es, si no alcanza, haga usted un cargo en la tarifa de transporte de gas natural que termine en electricidad. Entonces, si queremos poner cargos al consumidor para financiar redes, bueno, pues no sé si los consumidores estaremos de acuerdo en eso, ¿no? ¿Cómo lo ha logrado Colombia, por ejemplo? ¿Y por qué lo puede hacer Colombia y no Perú? En otras épocas, con recursos públicos. Hoy día para nosotros resulta oneroso. Si quisiéramos hacerlo con recursos públicos, la pregunta es de dónde son los recursos públicos. Y vamos a poner números, Mávila, porque es importante hablar de números. Por cada 100.000 conexiones, se necesita más o menos 300 millones de dólares entre el tendido de redes, pagar el derecho de conexión, pagar la cometida y las instalaciones interiores, que es lo que cuesta todo esto. 300 millones. ¿El FICE tiene 300 millones? No. Tiene 211 que ya están destinados. Entonces, ¿dónde saldría? O del Tesoro Público o de un cargo en la tarifa eléctrica. Entonces, eso no es posible. ¿Qué cosa es posible? Mira, cuando hablamos de la masificación, se están yendo exclusivamente a zonas urbanas y tienen racionalidad económica que vayan allá. Pero ¿qué está ocurriendo en el país? En el sector de extrema pobreza, el 70% de la población consume leña o carbón. ¿Qué deberíamos llevarle eso? ¿Llegará algún día la red natural ahí? No. ¿Cuántas viviendas son? 300.000. En el sector de pobreza... Pero ¿no es posible cambiar, digamos, esos hábitos y promover el desarrollo con un tendido de ductos? Hay regiones que tienen las reservas en su territorio y que reclaman que llegue el gas natural, que no se benefician por eso. El problema de eso es que tender redes tiene el costo que te digo, 3.000 por cada domicilio. Y entonces, si quisieras 100.000 domicilios, estás hablando de 300 millones de dólares. La pregunta, ¿de dónde salen los recursos? Más efectivo, Mávila, es utilizar el FICE
que para eso se creó originalmente, llevarle GLP. Se ha incluido en 10 años a 1 millón de hogares al GLP, que antes estaban en carbón y leña. Claro, pero nuevamente estamos promoviendo el uso de energías mucho más tóxicas y menos limpias que el gas natural. El tema es contracorriente a la línea que sigue el mundo. Sí, pero el mundo tampoco ya no está en masificación del gas natural, está en la masificación de electricidad con renovables. O sea, en Nueva York ya existe prohibición al tendido de redes de gas natural nuevas, o sea, no es modernidad, es simplemente una antiguaya hablar de masificación del gas. Oneroso y tampoco no es que sea energía limpia, si la comparas con el diésel, con el residual o tal vez hasta con el GLP, podría ser menos contaminante. Pero hoy día lo que apunta al mundo son a redes de electricidad, cocinas de inducción y electricidad producida con energía renovable, solar o eólica o hidroeléctrica. A eso apunta el mundo. Bueno, se ha criticado también que los únicos que se van a beneficiar con este proyecto de ley aprobado por insistencia, en caso de que esté aprobado por insistencia, son 4 o 5 empresas comercializadoras de gas que tienen intereses, por supuesto, en este negocio. ¿Cómo responder a esa crítica? La pregunta es, si saliera lo que están propugnando, que se vaya hasta 900.000 metros cúbicos mes, ¿cuánto se benefician? Una sola empresa, que es Quavi, que es la distribuidora de gas natural en 4 regiones del norte, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Ancas. Ese sería el beneficiario. ¿Y qué están buscando? Los 4 o 5 comercializadores que existen compiten con ellos. Lo que está buscando es crear un mecanismo artificioso para sacarlos del mercado. Yo prefiero que 4 o 5 compitan con uno y se consiga el mejor precio para el consumidor. No pretestemos que vamos a usar la masificación del gas bajo fondos del FICE o fondos del Tesoro Público o con cargo al usuario, ¿no? ¿No es una contradicción que un país como el Perú, con reservas probadas de gas, tenga que importar combustible? Sí, pero el tema es cómo abastecemos a los hogares con un combustible barato. Entonces, si hablamos del gas natural, que es barato respecto al GLP, tenemos que llegar con redes. El tema es quién pone la plata para construir las redes. Si lo pone un privado, bienvenido. Pero si lo vas a pedir el Estado, un Estado que está peleando por un déficit fiscal, no es bienvenido. O si le vas a hacer nuevos cargos al usuario, que ya pagamos una buena cantidad, cerca del 50% de la tarifa de transmisión en otros consumos, sencillamente no es bienvenido. Entonces no es un tema de que sea más barato o más caro, sino la pregunta es con qué dinero haces lo que pretenden hacer. De acuerdo. Ingeniero Gutiérrez, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir su punto de vista. Vamos ahora de inmediato a la información en vivo sobre las actividades de la presidenta Boluarte. Contacto con Julio Cisneros. Adelante, Julio.